Y los poconubosos entre Madrid, Castilla-La Mancha, y bajo las temperaturas al buen efecto sureste de Castilla-La Mancha, vuelve a hacer calor. No le veo. Debajo de los 35 grados. Andalucía. Ahora sí. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos. Buenas tardes por acá y muy buenas noches por allá por España. La verdad que reitero el agradecimiento ahorita que acaba de mencionar el ingeniero Rubén Román. Muy agradecida de verdad por su participación. Sabemos que ahorita es tarde por allá. Y bueno, también felicito, aparte del expositor, también felicito a las personas que están participando el día de hoy, ya que hoy es un día feriado acá en Perú. Ok, estamos en el mes de la patria y aunque es una fecha arriesgada, bueno, igual también se felicitan porque normalmente un día feriado no todo el mundo está buscando capacitarse constantemente y eso es admirable. Siempre me encanta recalcar esa manera que buscan las personas de capacitarse, sea un sábado, sea un domingo. Lo importante es siempre tener las ganas. Y bueno, como bien saben, les doy la bienvenida ya hoy oficialmente a nuestra 8ª conferencia magistral pre-congreso. Como bien saben, estamos próximos a organizar nuestro 2º Congreso Peruano para el Tratamiento y Reuso de Efluentes Industriales en el mes de septiembre. Y el día de hoy estará a cargo de nuestro especialista, el doctor David Salacaín, quien está ahorita en vivo desde España. De verdad que es un placer tenerlo hoy acá con nosotros. Bienvenido. Adelante, ingeniero. Buenas noches aquí en España, buenas tardes en Perú. Muchas gracias por la invitación y me sumo a la felicitación, ¿no?, del Día del Bicentenario, que creo que se celebró ayer, el Bicentenario del Perú, así que felicidades a todos los peruanos por esos 200 años. Y nada, voy a empezar a comentar, a compartir pantalla.
Isen, David, si me permite, mientras está compartiendo pantalla, David, por favor, continúa. También Sí. darle unas palabras, también igual de agradecimiento también a David, que es nuestro expositor también que va a participar en el Congreso, el segundo Congreso Peruano de Tratamiento y Reuso de Efluentes Industriales. Sabemos que ahorita están a las 10 de la noche, más o menos, allá en España, así que igual Correcto. hemos tratado de coordinar las horas que sean adecuadas tanto para Perú como para España. Y aprovecho también para poder, de parte de Citrea, saludar pues a todos los participantes peruanos, porque también sabemos que hay de otros países, por el bicentenario, o sea, las fiestas patrias bicentenarias que se están celebrando desde el día de ayer. En realidad es 27, 28 y 29, son 3 días las cuales se celebran. Bueno, mañana creo que va a haber un desfile militar todavía, así que todavía se extiende creo que hasta mañana un poco. Y es un día muy especial, como indicábamos, o fechas especiales, porque estamos celebrando 200 años de la independencia, digamos, peruana, en este caso, y bueno, así como muchos compatriotas y de otros países, bueno, les agradecemos su presencia el día de hoy, porque, como dijo también Ixen, estamos en fiestas festivas, pero igual ustedes aprovechan el tiempo para poder buscar cómo capacitarse y tener conocimientos, digamos, alternativos y complementarios que nos puede ofrecer el día de hoy David. ¿Ok? Entonces, en esa parte queremos nosotros nuevamente reiterar nuestro agradecimiento y estar contentos porque ustedes participan con nuestros eventos. Como ustedes saben, la señorita Ixen Vargas es la coordinadora general de todos los eventos que estamos organizando y tenemos nuestro evento principal, que es justamente el motivo de estas preconferencias que estamos haciendo para el Congreso, segundo Congreso Peruano de Tratamiento y Reuso de Efluentes Industriales. ¿Ok? Simplemente esta era una pequeña también introducción de mi parte, David, así que, bueno, igual la sala ahora sí es tuya y puedes compartir toda la información que tú creas conveniente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver si ahora sí que puedo compartir pantalla. Me confirman que se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se puede ver. Muy bien. Perfecto. Pues nada, vamos a comenzar esta charla, esta conferencia magistral, que me voy a centrar hoy en la reutilización o reuso de aguas residuales en los casos de éxito a nivel internacional. Bueno, cuando centramos esta charla, pues pensé en cuál era el mejor enfoque para esta charla precongreso y me he decidido por dar un enfoque global a lo que es el reuso, la reutilización de aguas residuales y poder verlo en conjunto, verlo desde tomar un poco de distancia para ver todo el conjunto de cómo se reutiliza y cómo se reusa el agua residual a nivel mundial y cuáles son los principales países, los principales casos de éxito que tenemos en el mundo. Así pues, en vez de poner el foco y poner el microscopio para ver detalle, vamos a centrarnos un poco más, vamos a tomar un poco de distancia y vamos a ver el conjunto de este concepto del reuso de aguas residuales. Y para comenzar con ello, me gustaría comenzar con esta diapositiva. La diapositiva que nos dice las 6 preguntas básicas, está en inglés, pero vamos, las 6 W questions que se dice en inglés, que es fundamental en el oficio del periodismo para ver qué, cómo, dónde, quién, por qué y cuándo ha sucedido las cosas y cómo se puede tener esa visión en conjunto, en global, de lo que es el reuso de aguas. Pues bien, vamos a tratar de contestar hoy todas estas preguntas brevemente y nos vamos a centrar sobre todo en el quién, en quién es los principales países líderes en el reuso de aguas y en la reutilización. Pues, empezando por la pregunta, ¿qué es la reutilización? ¿Qué es el reuso? Utilizo siempre en mis presentaciones esta imagen, esta diapositiva, que aunque está en portugués creo que se entiende bastante fácil. Y esto sería lo que sería el ciclo urbano del agua, desde el tratamiento, la potabilización, la distribución, la utilización en el usuario, una planta la petar y el vertido al medio y otra vez se comenzaría el ciclo. Pues bien, el reuso no es más que cerrar ese ciclo y tratar de hacerlo más corto. Es decir, directamente desde la planta de tratamiento de aguas residuales, pues otra vez enviar el agua ya depurada, ya regenerada, otra vez a la distribución para que vuelva a ser reutilizada, reusada. Pues este ciclo se acorta y se crea lo que viene siendo la economía circular, que es un concepto que está bastante de moda ahora mismo, ya que también Naciones Unidas apuesta por ello. Convertir el residuo en recurso. Convertir el residuo en recurso quiere decir que en vez de tener una línea
un consumo lineal de yo consumo, lo tiro y eso desaparece, tener un consumo circular. Una vez que yo he consumido eso, ese residuo pasa a ser otra vez recurso. Bien, en el ciclo del agua, en el ciclo del agua urbana, una vez que antes se vertía el agua residual, las aguas residuales van a llegar a la planta de tratamiento de aguas residuales, a la PETAR, y tendríamos aquí ya el paso siguiente, el paso de la reutilización, del reuso de agua mediante técnicas de regeneración, mediante luz ultravioleta, ozono, diferentes técnicas que vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, y posteriormente otra vez la distribución a los usos que requieran esta reutilización. Hay que tener en cuenta, es un detalle bastante interesante, curioso, que el agua reutilizada, el agua regenerada o reciclada en algunos países, las tuberías que van a transportar ese agua son siempre de este color morado, lila, violeta, que es identificativo de ese agua regenerada para tratar de evitar confusiones con el agua potable o el agua residual, para tener claramente cuáles son las tuberías de cada agua para no evitar mezclas y evitar posibles contaminaciones cruzadas. Así pues, como he comentado anteriormente, conseguimos otra vez la economía circular, la recirculación, cerrar ese ciclo del agua y el residuo vuelva a ser un recurso. La siguiente pregunta que vamos a contestar sobre el tema del reuso va a ser el por qué. ¿Por qué es necesario que los países reutilicen? Pues obviamente tenemos que tener la gente, los países invierten una cantidad de dinero bastante amplia en reutilizar, en conseguir más recursos hídricos para su población. ¿Y por qué es esto? Pues claramente tenemos dos principales motivos. En primer lugar es el aumento del estrés hídrico. El aumento del estrés hídrico es la medida de las demandas frente a la oferta de agua. Si en un país, por ejemplo, tenemos muchísima demanda de agua, pero tenemos una baja oferta de agua, es decir, contamos con pocos recursos hídricos, ese país se dice que está sometido a un elevado estrés hídrico. Pues bien, este estrés hídrico en muchos países, en muchas zonas, se va a ver todavía aumentado debido a los escenarios de cambio climático que se están valorando actualmente. El panel intergubernamental de cambio climático pues, ha establecido ya en sus estudios, en sus informes, perdón, ha recogido los estudios y evalúa que ese estrés hídrico va a haberse aumentado de una manera bastante importante en ciertos países, por ejemplo aquí en Europa, en todos los países del arco mediterráneo, y pues va a tener una menor disponibilidad de recurso hídrico, por lo tanto, hace falta buscar nuevos recursos. ¿Y dónde se buscan esos nuevos recursos? Pues bien, en primer lugar, en la reutilización, en el reuso de aguas residuales, para cerrar ese círculo y para poder tener más agua residual a nuestra disposición, ya que una vez usada esa agua es bastante ineficiente verterla al medio sin poder haber, una vez que se ha hecho un proceso de depuración, una vez que se ha invertido dinero en ese proceso de depuración, pues es bastante ineficiente verterla de nuevo al medio y lo que tendríamos que tener es guardarla todavía, someterla a un proceso adicional para alcanzar una calidad que sea acorde con el uso que queramos, con el reuso que queramos realizar. Por tanto, la reutilización, el reuso de aguas va a ser una garantía, tanto de la calidad como del caudal de agua disponible. Ya que si ponemos un ejemplo de una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Lima va a consumir siempre agua potable. Va a consumir agua potable y va a generar aguas residuales. Por tanto, hay una garantía siempre de ese caudal. El agua residual se va a generar siempre. A todas horas va a estar generándose agua residual. Por tanto, tenemos una garantía de un caudal y tenemos una tecnología que puede aprovecharse para someter a ese caudal de agua residual a un proceso de regeneración para poder tener agua regenerada y poder volver a utilizarlo. Entonces, cerraríamos el círculo y prácticamente se podría decir que se independizaría ese ciclo urbano del agua de otras fuentes hídricas que no las requeriríamos, por ejemplo, en caso de sobreexplotación de acuíferos, por ejemplo, pues eliminaríamos esa sobreexplotación ya que no consumiríamos tanta agua subterránea, sino que
simplemente reutilizaríamos y cerraríamos el círculo en el caso del reuso de agua. En zonas costeras se hace un incremento neto del recurso, y en la zona interior se puede sustituir el agua potable, otra agua potable de una mayor calidad, o por así decirlo, que salga más barata, se puede utilizar en otros usos que requieran una calidad menos exigente, reservando la mayor calidad para el abastecimiento. Siempre teniendo en cuenta que el principal uso del agua va a ser el abastecimiento para consumo humano. Obviamente, el resto de usos también va a ser importante, pero si no tenemos un abastecimiento asegurado, va a ser muy complicado llevar a cabo el resto de usos. Y aquí vemos un mapa mundi de la situación del estrés hídrico por países. Como he comentado antes, el estrés hídrico es la diferencia entre la oferta de agua que tenemos en ese país y los recursos hídricos que tenemos frente a la demanda. Por tanto, vemos aquí los países que tienen un alto estrés hídrico del 40-80% y un incluso extremo estrés hídrico. Vemos aquí los países del arco del Pacífico. Perú sería un país que tiene un alto estrés hídrico, al igual que México. Y también vemos todo el arco mediterráneo a nivel europeo y africano. Vemos como España también va a tener un alto estrés hídrico, y todo el arco mediterráneo está sometido al alto estrés hídrico que comentaba anteriormente, que se va a ver aumentado por las previsiones del cambio climático actuales. También hay que destacar los países del Golfo Pérsico, Arabia, Irán y todos estos países que también están sometidos a un mayor estrés hídrico. Pues bien, ese sería el por qué tenemos que reutilizar, porque hay países que quieren agua, pero no tienen tanta agua como para poder llevar a cabo sus funciones básicas. Por tanto, deben buscar otros recursos hídricos de los que no tienen, ya que, por ejemplo, sus ríos, sus acuíferos, pues probablemente no tengan tanta agua, tanta capacidad de dar ese agua como la demanda que exige la población y las industrias que existen en esos países. La siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se comenzó a reusar el agua? ¿Cuándo se comenzó con esta técnica que desde siempre podríamos decir que se ha reutilizado el agua, ya que el agua en el ciclo normal, en el ciclo hidrológico, una ciudad que está aguas arriba en un río, esa ciudad consume agua, realiza un vertido tras pasar generalmente por una petar, tras pasar por esa petar, realiza el vertido y la ciudad que está aguas abajo va a utilizar esa agua otra vez para hacer sus usos. Por lo tanto, es una reutilización que se conoce como reutilización de manera indirecta. El agua residual ha sido vertida a un cauce y posteriormente, tras pasar una serie de kilómetros y un poco de tiempo, se vuelve a tomar otra vez. Pero lo que estamos hablando hoy es de reutilización de reuso directo, es decir, de la toma de aguas directamente desde la planta de tratamiento de aguas residuales, desde una petar, aprovechar esa petar, imponer un tratamiento adicional y tener esa reutilización de manera directa. Así pues, la historia un poco de la reutilización es la siguiente. Podremos decir que el concepto donde parte la base de esta reutilización tiene que ver bastante con la epidemia de cólera que se estableció, que se dio en Londres allá por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y es en esta epidemia cuando el investigador Jon Snow, que no es el de Juego de Tronos, era un investigador londinense, descubrió que la epidemia estaba causada por el consumo de aguas residuales. Es decir, en la ciudad de Londres, el Támesis, la ciudad vertía toda el agua residual, todos sus desechos al Támesis, y esa misma ciudad que vertía los desechos, pues tomaba el agua para beber y para usos urbanos. Por tanto, este doctor, este investigador, Jon Snow, descubrió la relación entre el consumo de agua residual, el consumo de agua del río Támesis contaminada por aguas residuales, con la epidemia de cólera. Por lo tanto, ya se estableció el punto de partida. Así pues, se han ido dando a través del siglo XIX, principios del XX, una serie de puntos, de hitos en el camino,
con, por ejemplo, la desinfección con hipoclorito sódico, la contaminación microbiológica en el agua demostrada por Pasteur. Se han ido dando avances en la investigación y en las tecnologías y llegamos a la conocida como era de la reutilización de las aguas residuales, después de los años 60 del siglo pasado. Este artículo es un artículo de Asano y Levin. Asano se podría considerar como es un investigador, un doctor que basa sus investigaciones en California y se podría considerar como el padre de la reutilización moderna. Y ya vemos los primeros hitos, los primeros puntos clave en esta historia desde cuándo se reutiliza. Por ejemplo, veremos la investigación en reutilización directa para agua potable en Namibia, que vamos a ver posteriormente. Ya vemos también las diferentes legislaciones, por ejemplo, California, también vamos a hablar de ella posteriormente. California establece una legislación, también la Organización Mundial de la Salud establece una guía con unos criterios para el reuso en los campos agrícolas y en la acuicultura, y también la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos de América también va a establecer la guía en estos años. Ya en los años mediados de los 80, principios de los 90, se da el gran salto a el establecimiento de ese tipo de guías, de guías que van a establecer los criterios fundamentales para llevar a cabo esta reutilización, este reuso. Bien, ¿cómo se reutiliza? ¿Cómo se hace este proceso? Pues en primer lugar, obviamente, tenemos que tener en cuenta cuáles son las tecnologías que están disponibles en cada país, en cada región, y con ello tendremos el origen de esa reutilización y cómo podemos avanzar y hasta dónde podemos avanzar. Pues bien, el principal objetivo de la reutilización, del reuso, va a ser mejorar la calidad del efluente de la PETAR. ¿Y cómo se mejora la calidad? Pues en primer lugar, reduciendo la carga contaminante y, en segundo lugar, eliminando los posibles microorganismos patógenos que puedan permanecer en esa agua residual tratada, para mejorar así su calidad sanitaria. Obviamente, no tendremos reutilización sin que haya habido un tratamiento de aguas residuales. Esto hay que dejarlo claro porque en algunos países, sobre todo anteriormente, se daba reutilización de una manera directa, pero sin pasar por la fase previa de la PETAR, o sea, sin pasar por un tratamiento de aguas residuales. Es decir, hay países, hay algunas regiones que directamente el vertido de aguas residuales, sin ningún tipo de tratamiento o con tratamientos muy básicos, por ejemplo, riegan campos agrícolas y con lo cual están incrementando el riesgo de poder producir ciertas enfermedades por contagio, porque como decíamos antes, esos patógenos presentes en el agua residual. Por tanto, la reutilización, el reuso, debe ser siempre tras un proceso de tratamiento de las aguas residuales. Y como digo, pues el primer paso es ese tratamiento de aguas residuales en una PETAR que todos conocemos, en una planta de tratamiento de aguas residuales por todos conocida, con los diferentes procesos, con las diferentes etapas, con las diferentes fases, y posteriormente, en ese segundo paso, se va a establecer una ERAR, conocida aquí en España como Estación Regeneradora de Aguas Residuales, y se establecen una serie de procesos que van a afinar, van a adecuar esa calidad del agua reutilizada para tener unos límites adecuados para en función de los diferentes usos a los que se va a someter. Aquí podemos ver una serie de tratamientos de los muchos que puede haber, de las muchas combinaciones que pueden existir en cuanto al reuso de aguas residuales. Vemos aquí, en función de la calidad, como veremos luego, esta es la normativa española, el decreto 1620/2007, y
vemos cómo en función de la calidad de lo que se quiera conseguir, por ejemplo, en este caso la calidad A, que es la máxima, que es cuando requerimos una ausencia de Escherichia coli, pues se dan este tren de tratamiento. Sin embargo, pues, si queremos una calidad que permita un número de Escherichia coli que sea menos de 100 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros, pues podremos realizar este tratamiento cambiando la ultrafiltración por la luz ultravioleta, por ejemplo. Y así se pueden variar muchos los tratamientos con el fin y el objetivo último de adecuar la calidad, en este caso en España, adecuar la calidad a la legislación vigente y en otros casos, cuando no haya legislación, cuando haya otras legislaciones, pues adecuarlas a las legislaciones de cada país. Y si no, pues a las guías que se sigan o que se consideren como válidas en ese ámbito. ¿Y dónde vamos a utilizar las aguas residuales? ¿Cuáles son los principales destinos de esas aguas residuales? Aguas regeneradas, aguas residuales tratadas. Pues bien, siguiendo también el decreto en España, pero bueno, es extensible a todo el mundo, tenemos 5 tipos de usos en función de lo que queremos reutilizar. Podemos reutilizar los usos en usos urbanos, que van a ser, por ejemplo, el riego de jardines, el riego de parques, la limpieza de calles, sistemas contra incendios, por ejemplo, o el lavado industrial de vehículos. También tenemos los usos agrícolas, que ya anticipo que van a ser los usos que van a ser los más utilizados a nivel mundial, ya que la reutilización a nivel mundial, el reuso de aguas residuales, se va a enfocar sobre todo a riego agrícola. Ahí vemos diferentes tipos de productos para alimentación en fresco, como pueden ser verduras o hortalizas, cultivos para pastos para animales o para agricultura, y el último uso sería pues, los cultivos leñosos o flores ornamentales que no van a tener esas limitaciones de calidad, ya que el contacto posterior con la planta regada con agua regenerada no va a ser muy estrecho en cuanto al contacto con la salud humana. Pues bien, otros usos industriales que según qué países serán también bastante importantes, por ejemplo, las aguas de proceso y aguas de limpieza, las propias industrias. Hay muchas industrias que ellas mismas no esperan a que se le envíen o que recojan las aguas depuradas, aguas regeneradas, sino que sí, directamente desde su planta de tratamiento de aguas residuales reutilizan ellas mismas sus aguas residuales, por lo tanto cerrando el ciclo de una manera mucho más compacta, ya que el agua que entra a esa planta, pues un alto porcentaje se vuelve a reutilizar. Y obviamente hay que tener en cuenta siempre las calidades que van a exigir ellas mismas. Una industria va a ser absolutamente capaz de alcanzar una calidad adecuada para sus procesos que conocen perfectamente. Otro tipo de usos va a ser los usos recreativos, por ejemplo, riego de campos de golf, estanques, masas de agua, ornamentales. Y por último, usos ambientales. Usos ambientales entra a la categoría de recarga de acuíferos, que también sería una idea bastante interesante, ya que podemos imitar a la naturaleza y en el caso de por ejemplo, un país que no tenga muchas precipitaciones, que su precipitación sea relativamente baja en cuanto a en la media anual, pues sus acuíferos se va a infiltrar menos agua, los acuíferos no van a estar, se van a ir poco a poco vaciando, por así decirlo, y la recarga artificial de acuíferos supone un aporte extra a esos acuíferos y además tiene la ventaja de que el propio subsuelo, las propias características del suelo van a ir depurando poco a poco el poder autodepurador del suelo, va a ir depurando poco a poco esas posibles trazas de contaminación que pudiesen quedar en las aguas regeneradas. También, pues para silvicultura,
y para mantenimientos de humedales o caudales mínimos en ríos, caudales ecológicos que deban llevar los ríos, también teniendo en cuenta ese proceso de autodepuración que va a tener la propia naturaleza, que es lo que se trata de imitar en algunos sistemas de depuración hoy en día, los sistemas basados en la naturaleza para la depuración. Aquí, como vemos, como os comentaba anteriormente, vemos las diferentes calidades y las diferentes, a ver si me quito esto, vale, las diferentes usos que requieren esa calidad. Por ejemplo, como comentaba anteriormente, la calidad tipo A en España es la calidad, el uso que requiere una mayor calidad, que van a ser la recarga de acuíferos directa, las torres de refrigeración, ya que tienen bastante posibilidad de tener una contaminación cruzada, y aquí vemos que en cuanto a Escherichia coli requiere la ausencia total de esa bacteria, y dentro de los nemátodos, pues en algunos casos requiere ausencia. Las torres de refrigeración es el uso que va a requerir la calidad más puntera, más potente, ya que requiere la ausencia en los 3 parámetros. Sin embargo, en usos residenciales, por ejemplo, ya puede permitir la presencia de un huevo por cada 10 litros. Sin embargo, si vamos bajando en cuanto al tipo de calidad, vemos calidad tipo B, calidad tipo C hasta la F, pues en este caso el riego de bosques y zonas verdes no accesibles al público, vemos que no se fijan límites para estos 3 parámetros, ya que la posible contaminación que pudiera haber, pues no hay unas grandes probabilidades de que se produzca esa contaminación. Y pasamos ya al punto fundamental de esta presentación, sobre todo a ver cuáles son los casos de éxito a nivel internacional en cuanto al reuso de aguas residuales. ¿Quiénes son los países punteros? ¿Quiénes son los que están desarrollando las mejores técnicas y, sobre todo, quienes están apostando realmente por esta reutilización de aguas residuales? Bien, aquí tenemos también una tablita extraída de un artículo, como comentaba, en este caso de Asano, el profesor Asano y el profesor Jiménez, del año 2008, que establece, hay que también tener en cuenta que es del año 2008, han pasado 13 años, pero creo que para que nos hagamos una idea es bastante correcto porque establece por así decirlo, el top 10 de países en cuanto a reutilización. En este caso, establecería el total de metros cúbicos por día de reutilización. Por lo tanto, China obviamente es el país que más metros cúbicos día, pero obviamente debido a que es el país más poblado del mundo, pues hay que tener este dato, hay que cogerlo un poco con pinzas, ya que no es representativo del todo de la capacidad de China de la reutilización de aguas. Sin embargo, si cogemos ya la reutilización en metros cúbicos día por per cápita, por tanto, dividiendo entre el número de personas de cada país, vemos ya lo que nos indica ya los países que ya son punteros en este ámbito. Y tenemos a Qatar como país puntero, Israel, Kuwait, y si os acordáis, son todos los países, o la gran mayoría, los países que tenían un alto estrés hídrico y que se han visto en la necesidad de buscar otros recursos hídricos no convencionales, ya que ellos no contaban con recursos hídricos propios, pues debido a que no llueve, debido a que una extrema aridez, por ejemplo, países del Golfo Pérsico como Qatar, Kuwait, son muy secos, no hay mucha precipitación, y han necesitado esta reutilización. Por lo tanto, al final, la reutilización surge como una necesidad de esos países. Vemos que son casi todos procedentes de esa zona del mundo. Por último, vemos los países en esta clasificación entre el porcentaje de reutilización frente a la extracción. Y aquí Kuwait es el país líder, pero también vemos los principales países que estaban. También entra Singapur, que vamos a hablar de él a continuación, con un proyecto muy curioso en cuanto a agua potable también. Y vemos como la gran mayoría son países de esa zona del mundo, del Golfo Pérsico, de la península arábiga y alrededores. Bien,
En primer lugar, vamos a hablar del primer caso de éxito a nivel internacional que me gusta señalar porque es un país que nadie pensaría a primera vista que pudiera tener este ejemplo tan paradigmático en cuanto a la reutilización de aguas residuales. Y este país es Namibia. Namibia es un país del sur de África y vemos cómo tiene la menor densidad de población del mundo, casi 3 habitantes por kilómetro cuadrado, que es una densidad bajísima. Por tanto, va a tener ciertas dificultades a la hora de tener esos recursos hídricos para su población. Tenemos también que la precipitación anual es de 250 milímetros, por tanto, bastante baja, y una evapotranspiración de 3.700. Hace casi prácticamente el agua que toca el suelo en la precipitación se evapotranspira, se evapora y debido al poder evaporante de la radiación solar, temperatura, etcétera, los diferentes factores que entran en juego en la evapotranspiración, pues vemos que esa oferta de recursos hídricos es muy baja. Vemos ahí también que es uno de los países más secos del continente. Y este dato me parece bastante clarificador. Del total de agua que llueve, el 83% se evapora. O sea que prácticamente un 80% del agua casi ni toca, no podemos así decirlo, ¿no? Pero prácticamente el agua llueve y al poco tiempo se evapora en más de un 80%. Solo el 2% llega a los ríos y solo un 1% de esa agua que llueve recarga los acuíferos. Por tanto, este país se ha visto sometido a sequías recurrentes. Ha habido muchos años de sequía y cómo han empezado a gestionar esa sequía, pues extrayendo masivamente agua de los acuíferos, aguas subterráneas. Por tanto, han sobreexplotado el acuífero, han extraído más de lo que puede recargar. Por tanto, el acuífero está cerca del colapso, ya que no va a estar vacío prácticamente. Y en el año 2010 extrajeron otro recurso, como son las plantas desaladoras, que vamos a ver también que es un recurso bastante interesante, también en el resto de países líderes y en los casos de éxito a nivel internacional. Pero antes de todo esto, hay que destacar que en la capital, Windhoek, de 326.000 habitantes más o menos, se sitúa la presa de Goreang Gap de 3 hectómetros cúbicos, de 3 millones de metros cúbicos, que no es una cantidad muy alta para una población de 326.000 habitantes, por tanto, va a requerir de otras fuentes de agua para el consumo, el abastecimiento humano. En esta presa se estableció una planta de tratamiento de aguas residuales, de aguas potables. Y se construyó en 1968 la planta de tratamiento de aguas residuales de Goreang Gap, que permitía tratar ese agua residual y hacerla apta para el consumo humano. Es decir, esta es la primera planta de tratamiento de aguas residuales que lleva las tecnologías de depuración hasta el nivel que la calidad que va a salir del efluente de esa petar va a ser apta para el consumo humano. Nadie pensaría que este ejemplo se da en África, pues el primer ejemplo, la primera planta de reutilización de aguas se dio en África, más concretamente, como digo, en esta planta de Windhoek, en Namibia, y posteriormente fue ampliada en el año 2002 y se trata de una mezcla de ese embalse con las lagunas de depuración que existen cerca de la planta. Por tanto, va a producir y produce actualmente 21.000 metros cúbicos al día de agua regenerada, que supone un 25% del agua de consumo humano, de abastecimiento de la población de Windhoek. Por tanto, obviamente, esta población mantiene el uso de las aguas subterráneas, como veíamos, del acuífero sobreexplotado que estaba sobreexplotado, pero ya la presión sobre ese acuífero va reduciéndose, ya que un 25%, es decir, un cuarto del agua que consumen en esa ciudad, va a proceder de la reutilización del reuso para agua potable de esta planta de tratamiento Goreang Gap. Y en la actualidad, la población de Namibia, que es uno de los principales problemas a la hora de la reutilización, de implantar ese reuso, la conciencia social, el perjuicio que tiene la sociedad
pues bueno, de beber agua residual, que ha sido residual, que tiene ese perjuicio, que hay esa conciencia social de no tomar alimentos que hayan sido regados con agua procedente de agua residual, pues actualmente la población de Namibia, la población de esa capital, de Windhoek, considera esta agua como la fuente de agua más fiable que tiene. Por lo tanto, es un avance no solo a nivel tecnológico, no solo a nivel de tecnologías de tratamiento de aguas residuales, sino también a nivel social, a nivel de concienciación de esa población que ya valora el agua residual, ese agua residual que trata esa planta, la valora como la más fiable a la hora de consumir ellos mismos el agua de boca. Y aquí vemos una imagen de la página web de Veolia, la empresa que se encarga, junto con un consorcio de empresas, de esta planta de Windhoek, y vemos cómo celebran los 50 años de que la capital de Namibia produce esa agua potable a partir del agua residual. Como creo que las presentaciones las vamos a pasar a todos los que la pidan, la solicitan, a ver si se puede ver. Si pinchan en la imagen, les lleva a la noticia, por lo tanto pueden ampliar los conocimientos en estas noticias que, como digo, tienen este hipervínculo para que a la hora de cuando les facilitemos las presentaciones, pues puedan acceder y puedan ampliar toda esta información que les estoy contando hoy. El siguiente país que vamos a tratar, el país casos de éxito, va a ser Qatar. Qatar es un país que últimamente ha ganado bastante rango a nivel global, está posicionando debido a sus recursos petrolíferos, pues ha crecido bastante, sobre todo en el último siglo, en el último mediado del siglo, y actualmente tiene una población de unos 2,8 millones, donde en la capital, en Doha, reside el 80%. Vemos cómo la precipitación anual es muy baja, es de 74 milímetros, casi nada, y además el consumo por habitante de agua por habitante y día es muy alto. O sea, estamos en la tormenta perfecta, en la auténtica situación desastrosa, ya que tenemos un país con muy pocos recursos hídricos, con muy poca aportación por parte de la precipitación y aparte el país que más agua consume, debido pues probablemente a los riegos de los campos de golf, riegos de los jardines de la ciudad, que como veremos se han ido utilizando ya los principales riegos y las principales zonas verdes, pues ya se han ido regando con agua reutilizada. Pero, como digo, la precipitación media muy baja y el consumo muy alto. Por tanto, tormenta perfecta para buscar otros recursos hídricos. ¿Y qué pasó? Pues bueno, a inicios se establecieron plantas desaladoras, obviamente para el consumo humano, y a inicios de los 2000, ya coincidiendo con esa explosión de Qatar como país emergente a nivel mundial, pues se empezó a hablar de reutilización. Y ya en 2014, el 11% de los recursos hídricos procedieron de la reutilización. Vemos aquí una imagen desde los años 90 hasta el año 2014, cómo desde qué fuentes de recursos hídricos se ha abastecido Qatar, este país cada vez más emergente, y vemos cómo cada vez ha ido consumiendo más agua. Pues bien, el color naranja es aguas subterráneas, vemos cómo se mantiene constante a lo largo del tiempo, y a partir de los 90 comenzaba este color verde de agua desalada, de unos 100, más o menos 100 millones de metros cúbicos, y ya a partir de los años 2000, en 2003, vemos cómo está aumentando el consumo de agua reutilizada. Hay que destacar también esta otra noticia, como digo, también va a tener el hipervínculo para que puedan acceder a más información, y Suez, otra de las grandes potencias de empresa puntera a nivel internacional, multinacional en el tema de tratamiento de aguas, etcétera, pues
establece que quiere llegar a reciclar el 100% de las aguas residuales de Doha para apoyar su desarrollo internacional. En esta noticia también establece, a nivel de curiosidad, que pues, ese concepto de sostenibilidad, desarrollo sostenible, que pues, a veces se cumple y otras no, pero está muy bien y suena muy bien en cuanto a la publicidad de cara a otros países. Pues bien, para fijarnos un poco más en el ámbito global, como decía al inicio, para tener una visión más en conjunto, el agua residual, el agua regenerada, también va a tener una función en el próximo Mundial de Fútbol que se va a disputar en Qatar en 2022, ya que los campos, las instalaciones, se han planificado para que estén regadas con agua regenerada, con agua residual tratada. Entonces, creo que ya no solo es el hecho de que este país, que tiene muy poca agua, como decíamos, pues riegue sus campos con el agua de los recursos que dispone, en este caso de la desalación y de la reutilización, sino que también supone un plus a nivel internacional, a nivel de conciencia ambiental, como país concienciado con el cambio climático y comprometido con la sostenibilidad. Por lo tanto, también esta reutilización de aguas va a ser otro impulso a la sostenibilidad y a la mejora de la visión internacional de esos países, a la mejora de su legado internacional. Otro de los países líderes, también como veíamos al inicio, va a ser Israel. Otro caso de éxito, en este caso, muy centrado en el uso agrícola. Israel es un país de 8,7 millones de habitantes, también un clima semiárido, ya que se encuentra al borde del desierto, y va supliendo sus ciclos de sequía con estas tecnologías. Sobre todo, la tecnología de reutilización para uso agrícola. Esta reutilización va a llevar a cabo que estos campos agrícolas en Israel, que Israel es una gran potencia a nivel agrícola, pues puedan producirse, porque si no, de otra manera, sin ese recurso de la reutilización, no sería posible. La agricultura en Israel supone el 2% de la actividad económica y consume el 50% de los recursos hídricos. Hay que tener en cuenta que para ese 2%, consumir el 50% de recursos es una cifra bastante alta. Por tanto, se ha desarrollado, se ha impulsado desde los diferentes ámbitos la reutilización del agua. Y actualmente, en la actualidad, el 90% del agua depurada se reutiliza y tiene sobre todo los fines para usos agrícolas. Por lo tanto, vemos también el concepto de importancia de no solo de las tecnologías, sino de todo, del conjunto del reuso de aguas residuales en la economía de un país y en la sociedad de ese país. También Israel es un país puntero, es un país líder, debido a su regulación legislativa, que está enfocada, ya que como siempre hay que plantearse, cuando un país establece una legislación, hay que plantearse para qué la establece y cuáles son los principales usos y las principales consecuencias en sus empresas, en la sociedad de ese país. Por tanto, Israel consume muchísima agua reutilizada para el riego agrícola y la legislación de ese país está enfocada sobre todo al riego agrícola, al reuso para riego agrícola. Aquí vemos otro artículo que también pueden darle al link y introducir en la web para poder ampliar esa información, que pues esa publicidad que comentamos, ¿no? Esa sostenibilidad de los países que también la venden y pues obviamente les da una mejor imagen a nivel internacional. Pues como vemos aquí, Israel es el país líder en reciclaje de aguas, sobre todo puesto el foco en el riego agrícola y, como hemos dicho, cerca del 90%, casi el 90% de las aguas residuales son reutilizadas y van a parar a la agricultura. Y uno de los países ya, viajando ya más hacia la zona de Asia, de Singapur, pues tenemos el país de Singapur. Singapur es un país muy pequeñito, son una serie de islas que tienen 5,5 millones de habitantes y
que tiene una característica muy curiosa, que es el país con segunda mayor densidad de población del mundo. Antes veíamos a Namibia con una densidad de población de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, y tenemos ahora Singapur con una densidad de población de 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, tenemos las dos caras de la moneda, ¿no? En un lugar muy seco, como era Namibia, con muy poca población, se reutiliza, y en un lugar como Singapur, con una muy alta densidad de población y también con una muy alta precipitación media anual, 2.400 milímetros es una muy alta precipitación, pues también se va a reutilizar. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Singapur es necesario reutilizar? Pues como dice aquí, porque hay muy pocos recursos por habitante. Al final, al ser tantísimas personas en un espacio tan reducido, a pesar de que llueva tanto, pues los recursos, cuando se dividen entre las personas, no hay tantos recursos por cada habitante. Por lo tanto, dependen o dependían de otros países para obtener esa agua. ¿Y qué hizo Singapur? En el año 2003 inició el proyecto New Water para convertir el agua residual en agua potable. Por tanto, actualmente ya este agua residual procedente del sistema New Water, del proyecto New Water, supone el 30% de la demanda total del agua en todo el país. Por tanto, es un avance pasar casi en menos de 20 años del 0% al 30% de la demanda total de agua que sean aguas residuales depuradas, pues es una barbaridad. Es un auténtico avance impresionante. Vemos aquí un poco cómo es el sistema New Water. Vemos que no es solo una única planta, como sí que era en el caso de Namibia, sino que es un sistema de varias plantas con conducciones, con esas tuberías, como comentaba anteriormente, con esas tuberías en color violeta, en color lila, que van a definir que es un agua regenerada para evitar las confusiones. Vemos cómo se reparte a lo largo de toda la ciudad. Vemos cómo también las diferentes ramificaciones van a alcanzar las diferentes poblaciones o las diferentes zonas del país. ¿Y cuál sería el esquema principal de la tecnología de reutilización de Singapur? Bueno, pues vemos aquí cómo se recolecta el agua usada. Ese agua pasa ya al proceso de tratamiento, como se conoce aquí, tratamiento New Water, se somete a una serie de tratamientos, por ejemplo, de microfiltración, se filtran las partículas, de ósmosis inversa y, por último, de desinfección ultravioleta. Y ya ese agua que ya salía de las casas como agua residual, cierra el ciclo y vuelve otra vez a las casas y sale como agua reciclada de alta calidad New Water. New Water aquí, como establece, se usa sobre todo en la industria y en periodos de sequía se agrega a depósitos y se mezcla con otro tipo de agua para mezclarse con agua sin depurar. Si en esta imagen, si pinchan, sale un vídeo que es muy recomendable de cómo es el proceso, cómo es la explicación de todo este proceso, del proceso New Water, del proyecto New Water en Singapur. Así que les invito, cuando reciban la presentación, a pinchar aquí. Como ven, se genera este enlace a YouTube y podrán ver el vídeo, dura 5 minutos creo, para valorar cuáles son las principales técnicas y tecnologías en este proyecto tan característico de ese país que, como vemos, tiene una alta precipitación, una alta capacidad de precipitación, pero una muy alta demanda por parte de la población. Por tanto, requería sumar otros recursos hídricos aparte de los que tenía. Llegando ya también a Estados Unidos de América, centrándonos en el estado de California, que se puede considerar como el estado pionero. California ya es casi como un país, tiene 39,5 millones de habitantes y se suceden periodos de sequía muy frecuentes. Desde siempre se define como que California ha sido pionero, un estado pionero a nivel de reutilización de agua, ya que en los años 70 ya se estableció, pues se cuantificaba la reutilización del agua residual, del agua regenerada.
He puesto aquí el ejemplo del Orange County. El Orange County, que si se seleccionan aquí, verán en la administración del agua de este condado, del condado de Orange, y pueden valorar, entrar a ver las diferentes tecnologías, los diferentes proyectos que tienen en este estado, que es realmente pues bueno, muy interesante ver cómo gestionan el agua en California. Y destacar también que ya están llegando a ese fomento de la posibilidad a que se realice agua potable, que el reuso de agua llegue a ser reutilización para agua potable. ¿Y cómo se realiza esto? Pues obviamente mediante la reutilización, mediante la regulación, perdón, mediante estableciendo una regulación clara, basada en unos parámetros claros para evitar cualquier tipo de contaminación o cualquier tipo de inseguridad, no solo a nivel de la protección de la salud, sino también a nivel de la concienciación social para que, como pasaba en Namibia, esa población de California pueda ver el recurso hídrico procedente del reuso como una fuente fiable de agua potable. Vemos aquí cómo ha crecido la reutilización, el agua reciclada, que le llaman en California, desde los años 70. Vemos cómo en los años 70 prácticamente era muy poca, bueno, tampoco era muy poca, eran 200 millones de metros cúbicos los que se reutilizaban en las diferentes regiones, y cómo ha ido aumentando a nivel con el paso de los años hasta 2015, que pues se ha llegado hasta los 800 millones de metros cúbicos en los diferentes puntos del país. Por tanto, es bastante interesante ese aumento en menos de 50 años, que pasan de 200 a 800 millones de metros cúbicos para reutilización. También les dejo aquí esta organización, la Water Reuse, de una organización no gubernamental que se encarga de fomentar el reuso de aguas. Tiene sede en Virginia, me parece, pero procede de California, y también es muy interesante los proyectos que llevan a cabo desde esta organización, y que para que le puedan echar un vistazo y que puedan entrar en su página web y ampliar la información. También he querido incluir a nuestro país, a España, ya que a pesar de que no es la gran potencia mundial, sí que es la potencia europea de reutilización de aguas residuales. Sobre todo, como vamos a ver a continuación, en las regiones mediterráneas y en los archipiélagos. Por ejemplo, en Canarias, que es una zona de islas más al sur, casi en la costa africana, y que también sufren de un grave estrés hídrico. También se dan en zonas del centro, como vamos a ver, y el volumen de agua total reutilizada en el año 2014 supuso los 531 hectómetros cúbicos, que no está nada mal y que se va a ver, ha ido aumentándose, a pesar de que hay datos un poco, van bailando los datos, pero este dato de 2014 sí que se puede presuponer que es fiable. Por lo tanto, supone que el 11% de las aguas que llegan a una PETAR en España se va a reutilizar a nivel de los diferentes usos que vamos a ver a continuación. Y el principal uso va a ser el agrícola, con un 63%. Aquí vemos España dividida en las diferentes comunidades autónomas, y vemos sobre todo en el arco mediterráneo, en las 4, teniendo en cuenta también las Islas Baleares, las 4 regiones españolas que lindan con el Mediterráneo, que como veíamos al principio en esa imagen del estrés hídrico, eran de las que más estrés sufrían, pues son también las que más volumen de agua reutilizan. Y en este caso el ejemplo de Murcia, la región de Murcia, que es sin duda alguna en porcentaje la comunidad que más agua reutiliza de España. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas dos comunidades, pero ya digo que Murcia es el principal exponente de la reutilización a nivel español. Vemos aquí los usos de agua regenerada en España, los diferentes usos de agua regenerada, y desde 2011 a 2014 vemos cómo en torno a ese 60-62% se mantiene siempre en la agricultura, y luego también hay diferentes usos como ese 18% para riego de parques, jardines y zonas de ocio, y también un
varía desde el 6 hasta el 8% para reutilización a nivel industrial. Todo esto estamos hablando de volumen de las aguas regeneradas. Y en el caso de la Ciudad de Madrid, como hemos visto también, si vemos en el mapa, la Comunidad de Madrid es esta y la Ciudad de Madrid estaría por aquí, pues también reutiliza bastante más que otras comunidades, y esto se debe a la Ciudad de Madrid, que reutiliza, hace un reuso de sus aguas residuales y las va a reutilizar en el riego de zonas verdes y en la limpieza de calles, limpieza de baldeo de calles. Así pues, la mayoría de parques de la Ciudad de Madrid se riegan con agua regenerada y como ven en el cartel, ese cartel vuelvo a insistir, de ese color violeta para no confundir con otro tipo de aguas, vemos cómo establece que es un agua no potable para evitar que que los usuarios de los parques urbanos de la ciudad puedan beber ese agua pensando que se puede tratar de agua potable. Y sin embargo, en todos los parques establecen estos carteles para tratar de evitar esas posibles contaminaciones o daños que se puedan causar. Destacar también, por ejemplo, para poner un ejemplo, que hemos comentado también del Mundial de Qatar, de fútbol de 2022, pues destacar también que la ciudad deportiva del Real Madrid, situada al norte de la ciudad, pues también todos los campos de entrenamiento se riegan con agua regenerada procedente de las petar de la ciudad. Por tanto, no es solo una estrategia a nivel de la ciudad, sino que también el Real Madrid, que es un club bastante internacional y conocido a nivel mundial, pues también realiza esta estrategia de regar los campos de entrenamiento con aguas residuales. También esto va a conllevar una serie de beneficios, ¿no? Obviamente, las aguas residuales depuradas tienen una serie de nutrientes que pueden llegar a mejorar la vegetación y también pueden llegar a empeorar. Y con esto paso a acabar ya la presentación y voy a hablar un último punto de este punto, ya que mi tesis doctoral, que probablemente si tenemos en el Congreso, tengo la ocasión, pues seré el tema que desarrolle, pues durante mi tesis doctoral expuse los efectos que tiene el riego con agua regenerada en los parques de la Ciudad de Madrid y entramos a estudiar cuáles eran los principales efectos, tanto en el suelo como en la vegetación, en los árboles, en el césped, y cómo afectaba los diferentes nutrientes presentes en el agua residual, cómo afectaban al césped, a los árboles y al suelo. Así pues, esta fue mi tesis doctoral y, como digo, la desarrollaré con más profundidad en el congreso que se celebrará en septiembre, creo que va a ser este congreso COP-Train, pues desarrollaré cuáles son los efectos, los principales efectos de este riego con agua regenerada y vamos a ver una aplicación práctica, un caso práctico real, como digo, de esos 4 artículos que he publicado en revistas internacionales, pues salió esta tesis y vamos a valorar esos efectos del riego con agua regenerada. Así pues, y para concluir, pues creo que hemos visto un poco, he contestado a las 6 preguntas que comentaba anteriormente, al qué, al por qué, al cómo, al cuándo, al dónde y al quién. Hemos dado una visión general de qué es el reuso y la reutilización de aguas residuales y sobre todo me he centrado hoy en los casos de éxito a nivel internacional, quiénes son los países punteros, cuáles son esas tecnologías que están desarrollando esos países para poder llevar a cabo esa reutilización y ser absolutamente independientes del resto de recursos hídricos. Ya pasamos al turno de preguntas, pero me gustaría acabar un poco en un tono más desenfadado. Me gustaría vamos a ver si puedo poner este vídeo en YouTube que dura 2 minutos. A ver si... Vamos a ver. Si puedo compartir pantalla. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, ¿Está bien? deja de compartir y puedes compartir videos, creo que es mejor.
¿Están viendo la pantalla o no? ¿Están viendo YouTube? No, tienes que salir, deja de compartir la presentación y de ahí ya comparte el video. Creo que sí lo tienes que hacer. A ver, ingresa el Vale. video. Ahí está. Perdón. Está cargando ahí. Ok, sí, ahora sí. ¿Y se escucha? Está cargando. El volumen, a ver. El volumen no se escucha, me parece. No se escucha. Compartir. Hay una opción donde Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí cuál es. Vamos a ver. Vale, aquí. Compartir sonido. Ok. Ya se debería. People had pooped in the water and they cleaned it out and all that stuff. Vale, pues es un vídeo de cómo varios jóvenes van a probar agua que ha sido agua residual depurada y cómo a ver si la consiguen diferenciar. Es un vídeo bastante gracioso dentro de lo que es toda la tecnología que supone llevar a cabo este proceso. Así que lo pongo y espero que lo puedan ver. Like people had pooped in the water and they cleaned it out and all that stuff. Like our poop. That's cool. Thanks for giving me poop water. We're here at the Orange County Water District Groundwater Replenishment System. This facility takes sewer water and treats it to beyond drinking water quality standards. The water comes in from the sewage treatment plant. We treat it through microfiltration to kind of remove the larger particles, and then it'll move on to the second treatment step, reverse osmosis. This removes everything down to distilled level quality, and there's still one more treatment step. This is basically just a redundant step to make sure we remove anything that's gotten through the first two steps, which we don't think will happen. Tastes like water. I would guess this one came from the tap. It's water. That's the good stuff. So one of these waters was once sewage. Oh my god! Oh, that's cute. Was it B? Was it B? I'll go with B because it tastes a little funky. I think B was once sewage water. It was C. Oh, interesting. Oh my god, I can't believe that. It tastes good. Like, if I had to guess, I would say it was Fiji. 10 times out of 10, I'd rather drink sewage water over LA tap water. It's great. That's weird. That's really, really weird. I don't know what I'm swishing around for. I don't know. Trying to get like a diaper or something in there. That's awesome. I don't care. No, it's just. Bueno, pues este era el vídeo que quería compartir. Espero que se haya podido ver. Sí, se puede ver. Pues era un modo de finalizar la presentación de una manera más divertida y bueno, pues para que pudiésemos ver cómo son las diferentes reacciones, ¿no? Como decíamos, la concienciación ambiental en la sociedad. Bueno, antes de acabar, antes de pasar al turno de preguntas, aquí les dejo mi perfil en LinkedIn, mi correo, por si alguien tiene alguna duda, para que me las haga llegar y gustosamente le responderé. Sí, muchas gracias, David. Muy bien, Ixen, si me permites, antes que hagan las preguntas, creo que hay preguntas en el chat. Y si hay preguntas también por vía el micrófono, igual levanten la mano, por favor, para que hagan las preguntas. Yo, Sí, bueno, empezaré haciendo unas preguntas y, bueno, también comentar lo que ha indicado David, ¿no? No sé, Ixen también, aprovechando, mientras estoy preguntando, no sé si puedes compartir ahí la ficha que donde está confirmada la participación de David para el Congreso. Si lo puedes Sí, un compartir, momentito. excelente, para que los chicos también vean, bueno, los participantes vean que, bueno, ya tenemos casi completa el staff de expositores que vamos a tener para el Congreso que empieza el 28 de septiembre. Bueno, simplemente reiterarte nuevamente el agradecimiento, David. Está muy interesante la presentación, lo has enfocado de manera muy buena desde el punto de vista global y para que la gente sepa y entienda de que bueno, ya esto es una realidad, esto todavía ya no es algo experimental, no es todavía algo que se está usando por un capricho, digamos, de cierta zona, cierta región. Hablaste de Murcia, por ejemplo, en España, que sí, el anterior expositor, Juan José Sara, también explicó que Murcia era una de las regiones en España que sí es la que reutiliza el agua casi un 100%, me parece. Y bueno, los otros países que he mencionado también. Acá en el Perú,
ese video que has puesto me ha dado ahorita una idea, que a ver, voy a trabajar con los chicos que tenemos que nos ayudan. Es eso, ¿no? Es esa idiosincrasia todavía que tenemos en la cabeza de que hay tecnologías para desarrollar el tratamiento de aguas tan avanzados que podríamos tener agua de muy buena calidad, pero la gente acá aún así no lo entiende, o no lo quiere entender en este caso. Nosotros hemos tenido una pequeña experiencia hace 2 años, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario, donde nosotros tratábamos el agua residual doméstica para regar justamente sus jardines, todo su área verde. ¿Ya? Y tú, como acabas de decir, tu parte me parece interesante en la parte que has hecho tu tesis, me gustaría también que eso lo podamos enfocar bien, es eso, demostrarle cuáles son las bondades y los beneficios de tratar, de usar el agua tratada, digamos, para áreas verdes, en este caso. Hablaste del tema de los nutrientes, hablaste del tema de eso, o sea, es un agua más enriquecida. Y eso le tratamos de indicar a los veraneantes, en este caso de la zona, pero ellos se cierran y dicen, no, esto es un agua de desagüe, yo no puedo usar el agua de desagüe para mi riego de mis áreas verdes, para mis jardines. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, que el estadio, el complejo de fútbol del Real Madrid, imagínate, o sea, imagínate, el complejo está usando agua residual doméstica, ese dato no lo tenía en cuenta, pero imagínate que yo no creo que sean locos ellos para decir, ok, no vamos a usar Por supuesto, por supuesto. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, estás poniendo ejemplos muy buenos en Singapur, en Qatar, lo del Mundial también parece excelente, o sea, eso va a ser una necesidad y una urgencia. Si van a querer organizar un Mundial, disculpa, van a tener que usar ese tipo de fuentes, no les queda otra, ¿no? Por el estrés hídrico que tienen ellos. Y interesante, repito, entonces creo que va a complementar muy bien el tema que tú vas a desarrollar en el Congreso, que justo Ixen acaba de compartir para todos los participantes, y vas a compartir un poco la parte que has tú, vas a trabajar en tu tesis, y nos gustaría, repito, ya en otra oportunidad ver cómo podemos, con tu ayuda, enfocar y concientizar más este tema del reuso del agua. ¿Okay? O sea, con lo que tú has trabajado, con lo que has estado viendo tú a nivel ya internacional y en tu trabajo ya como investigador, obviamente nos va a ayudar bastante a, digamos, a convencer de alguna manera a que la gente en el Perú entienda de que esto es un hecho ya, es un hecho y esto se puede realizar tranquilamente. Esa institución que tú dijiste en Estados Unidos, el US, Water Reuse. Claro, esa institución. Aparte es lo que te iba a preguntar, ¿en Europa hay una institución similar? Porque tú mencionas que es Estados Unidos. ¿Conoces otra institución similar a nivel europeo que maneje esto? ¿El tema del reuso? En España existe la ASERSA, se llama, Asociación Española de Reutilización de Aguas Residuales, creo que es, pero se llama ASERSA, es las siglas. Okay. Y en Europa creo que sí que hay alguna, pero ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí que hay una organización que se dedica a la reutilización de aguas residuales. Pero Sí, lo puedo buscar y lo puedo... Sí, sería interesante porque lo que estamos hablando y lo que tú has conversado el día de hoy, nos gustaría también tener este tipo de vínculos con estas instituciones, ya sea España, Estados Unidos o Europa en general, para ver cómo, igual, fomentamos esta filosofía del reuso del agua residual para que llegue pues, a más rico. No solamente a nivel de Perú, como tú sabes, y nosotros ya como Citrea y como Petrama estamos llegando incluso a varios países latinoamericanos. Así que el foco de atención es el mismo. O sea, lo que pasa en Perú pasa en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Chile, entonces en México, entonces es una problemática ya general. Así que lo que podamos nosotros contribuir con el aporte de ustedes, profesionales que ya están desarrollándose mucho en este campo, y otros profesionales que hemos invitado a nuestros eventos, creo que vamos a poder brindarles un mayor aporte a todos estos participantes, ya sea estudiantes o profesionales que están asistiendo a nuestros eventos. Bueno, eso simplemente a la manera de una introducción también y hacerte una pregunta de paso, David, por favor, Ixen. Hay preguntas en la sala y los que quieren hacerlo, por favor, aprovechemos la presencia del expositor. Sí, en efecto, hay unas consultas acá en el chat, vamos a proceder. Por acá nos pregunta Clayson, ¿cuál es la técnica más accesible para reutilizar el agua? Bueno, al final, como decíamos al principio, depende también de la calidad que quieras tener en el uso posterior, ¿no? Si queremos un uso, como decíamos, para torres de refrigeración, la técnica va a tener que ser pues, también costosa porque requiere esas ausencias de posibles parámetros contaminantes. Pero si la requerimos para una reutilización básica, pues no hace falta tampoco que sea una técnica muy elevada, sino que simplemente se adecue a nuestros parámetros de calidad. Por ejemplo, como hemos visto en las diferentes técnicas que establecían el tren de tratamiento, pues las filtraciones, microfiltraciones, luz ultravioleta, con ozono, pues
con esas técnicas se pueden conseguir, pero habría que enfocalizar en cada caso para poder dar una respuesta más adecuada al caso. Genial, perfecto, sí, también estoy de acuerdo. Para el caso específico de los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios, ¿cómo se encuentra el estado del arte respecto a las membranas de ósmosis inversa? Bueno, es un tema muy específico. Yo no domino el aspecto de rellenos sanitarios, cómo se encuentra el arte. Bueno, la membrana de ósmosis inversa, obviamente, es un tratamiento bastante potente, ya que va a consumir también un tratamiento potente a la par que va a consumir energía eléctrica bastante. Entonces, hay que valorar si el coste del tratamiento nos compensa a la hora de llevar a cabo ese tratamiento o si, por el contrario, podríamos utilizar otros tratamientos que no tengan tanto coste para alcanzar esa misma calidad. Así que, no, como digo, no soy experto en ese ámbito, pero una ósmosis inversa siempre es un tratamiento bastante con garantías. Si me permite, David, para un poco complementar ahí la consulta que han hecho y también la anterior. Sí, tal como estás indicando, David, o sea, depende obviamente el uso que le vamos a dar al agua que se va a reciclar, como se indica, ¿no? Podemos usar tecnologías de las más convencionales, ¿no? Como filtración, el tema de filtración, digamos, con filtros de carbón activado, de repente. Cuando queramos hablar de agua residual doméstica, y si queremos hablar de agua residual industrial, o sea, para el reuso de agua residual industrial, sí tenemos que usar otras técnicas mucho más sofisticadas, dentro de ellas, por ejemplo, el tema de la ósmosis inversa, ¿ok? O hasta una electrodiálisis, si es que fuese el caso, ¿no? Dependiendo del uso, como estaba indicando David. Y ahora, en cuanto al lixiviado que estaba mencionando, evidentemente, o sea, si queremos reutilizar agua de ese nivel, el agua del lixiviado tiene cierta carga, digamos, orgánica y contaminantes mucho más drásticas. Entonces tenemos que usar tratamientos preliminares mucho específicos previo al uso del ósmosis inversa. O sea, como siempre les digo en las clases que yo también brindo, es que no todo, del hecho que sea ósmosis inversa no es la mejor tecnología para remover todo, no significa que le vamos a poner de frente, digamos, el agua residual cruda así como tal, sino que yo tengo que darle tratamientos preliminares, ¿no? Que de una manera protejan el tema de la membrana. Si no la hacemos de esta manera, pues nuestra membrana va a ensuciarse rápidamente y el costo va a ser mucho mayor. ¿Okay? Entonces, existe, como dijimos, tecnologías, eso es cierto, pero hay que saber utilizarlas. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de reuso, como el caso de David ha compartido, todo lo que él ha mencionado el día de hoy, existen muchas tecnologías, pero hay que saber usarlas de manera adecuada. ¿Okay? ¿Hay más preguntas, Edixen, por favor? Sí, aquí hay otra consultita. Pregunta, ¿por qué hay países que no se atreven a rehusar hasta el punto de tener el agua para consumo humano? ¿Influye el factor económico quizás? Bueno, obviamente influye muchos factores. Como comentaba antes Rubén, influye el factor del rechazo social, ¿no? A esa agua. Yo no quiero utilizar ese agua residual en el riego de mi jardín porque creo que puede ser algo malo. Obviamente también va a influir el factor económico, ya que tener una tecnología para reutilizar las aguas residuales es algo más caro que no extraer el agua de un pozo, de un acuífero, de una agua subterránea, teniendo recursos hídricos suficientes. Entonces, el factor económico es clave también a la hora de la distribución del agua regenerada, ya que la conducción del agua regenerada, la construcción de la red de tuberías en función de cómo se quiera realizar ese reuso, pues va a ser también bastante costosa. Entonces, es un conjunto de factores que al final, como comentaba antes Rubén, pues va ralentizando el avance de la reutilización debido a pues, factores económicos, factores sociales y al final, pues salvo que alguien se atreva a dar ese paso y a ver que no pasa nada, que si se hace de manera correcta, si se reusa de una manera adecuada, siguiendo unos parámetros de calidad del agua, pues no hay ningún efecto negativo o son menos los efectos negativos que los efectos positivos, pues hasta que alguien no se atreva, pues al final no se da ese paso y pues no se atreven a reutilizar siempre y cuando tengan otros recursos. Obviamente también pueden utilizar recursos de desaladoras, etcétera, en función de sus posibilidades
en cuanto a esos recursos hídricos convencionales y los no convencionales. Sí. Okay. Genial, genial. Por acá nos envían saludos desde México, a la mitad del mundo. Saludos al ingeniero Galo, él también próximamente, nuestro próximo expositor también en el precongreso. Saludos. También nos consultan si van a subir el video, el que acaba de compartir, si lo podemos ver a través de Facebook, si puede compartir el enlace. Chicos, por acá también les estoy comentando que me escriban a ver de dónde están conectando, desde dónde nos están viendo. Y otro comentario, pretratamientos, está claro, los lixiviados pueden causar incrustaciones. Sí. Por acá está otra, a ver, un criterio es que la reutilización de las aguas residuales tratadas depende en gran medida de la necesidad del recurso hídrico, ya que los países donde los niveles de estrés son bajos no le dan la suficiente importancia a la reutilización. Y por otro lado, el costo benéfico, ya que las tecnologías para mejorar la calidad del agua residual tratada son casi siempre costosas. Bueno, es una reflexión bastante correcta, ¿no? Como decíamos, al final, si un país o una región tiene suficientes recursos hídricos más económicos, por ejemplo, extracción de agua del río o de las aguas subterráneas, pues son más baratos que reutilizar, aunque a veces depende de cuáles sean las tecnologías y la distribución de esa agua regenerada, pues también cada vez más la economía, o sea, los productos son más baratos, el agua regenerada se está cada vez cuesta menos, por tanto llegará a un punto que sea más rentable reutilizar el agua residual en esas ciudades que tengan recursos, porque sea más caro ir a extraer esa agua subterránea con un pozo a través de un bombeo, pues que sea más caro que establecer un tratamiento adicional en nuestra planta de tratamiento de aguas residuales para poder reutilizar. Pero claro, obviamente hoy en día la reutilización y el reuso de aguas residuales dependen a la medida del estrés hídrico, de la necesidad de cada región o de cada país. Genial, por acá nos están saludando. Gracias, sumamente interesante la presentación y con muy buenos datos e información para darnos una idea clara de la situación internacional. Saludos a todos desde México, nos vemos en el Congreso, así es, esperamos verlo pronto. Muchas gracias por sus palabras. Una planta de desuso, hoy creo... Ixen, hay una ¿Sí? consulta también de ahí Sergio Escobar dice, pregunta, ¿los valores de calidad de aguas residuales utilizados en todos los países mencionados son iguales o similares? Pregunta. Buena pregunta, pues habría que valorarlo, ¿no? Obviamente yo conozco la legislación en España, pero entiendo que a nivel europeo ahora mismo se ha establecido una ley, un reglamento que se aprobó el año pasado, creo recordar, que todavía no ha entrado en vigor, ya que tenemos 3 años hasta su entrada en vigor definitiva, pero que ya para toda la Unión Europea va a ser los mismos parámetros, los mismos controles de calidad para todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, se va a armonizar esos valores. Y imagino que, obviamente, serán muy similares, ya que todo parte de una misma razón, de una misma matriz, ya que da igual que estemos en un país o en otro, las condiciones o la concentración de Escherichia coli va a ser peligrosa en este país y va a ser peligrosa en el mismo país. Por lo tanto, las legislaciones van a tener que cuidar esos parámetros para evitar que se produzcan o que se puedan producir posibles contaminaciones en caso de que se realice un mal uso de esas aguas regeneradas. Genial. Por acá nos están viendo más saludos desde Bolivia, por acá el ingeniero José María desde Chile, desde Honduras, desde Bolivia, y bueno, también me imagino que los que estamos acá, desde el Ecuador, una consulta. ¿Cuál es la mejor técnica de tratamiento de aguas procedentes de actividades mineras? Bueno, tampoco soy un experto en actividades mineras, ya que en España no es una industria que esté muy asentada, así que yo creo que podría contestar el ingeniero Rubén, pero
Pero bueno, habrá que ver primero el agua que entra a nuestra planta de tratamiento, si tiene muchos metales pesados, en función de la calidad del agua que tengamos a la entrada del tratamiento, pues también vamos a enfocar las tecnologías de tratamiento para un ámbito o una tecnología u otra tecnología, en función siempre de la calidad de entrada a la PETAR. Sí, si me permites, David. Bueno, sí, la pregunta del colega ecuatoriano, bueno, sí, bueno, hay cosas que sí podríamos apoyarte en esa parte. Sí, para lo que es efluentes mineros tenemos que entender dos aspectos, ¿no? También lo explicamos siempre cuando hablamos de esos ámbitos, ¿no? Tenemos el agua residual generada por los campamentos, es un agua residual doméstica, así que las tecnologías son las biológicas, las convencionales. Tenemos el agua residual proveniente de la industria propiamente dicha. Obviamente, como acaba de decir David, ahí el tema ya de los metales se tiene que desarrollar a través de precipitación química, o sea, usando variación de pH para poder precipitar los elementos químicos o metales que están presentes en este efluente. Tenemos una tecnología que ya también acabamos de terminar la semana pasada de desarrollar, que es la electrocoagulación, una de las tecnologías también que es muy buena para desarrollar este tipo de separación de metales, y lo convencional, que es también usar la coagulación y floculación empleando pues coagulantes inorgánicos, ¿no? Entonces, esas son las, y la cal, como les estaba mencionando, con lo que es la precipitación selectiva. Son las técnicas, digamos, más empleadas en el ámbito, digamos, de efluente minero. Más bien, hay una pregunta, más que nada un comentario que sería interesante, dicen, que dice Michael Bermúdez, dice, en mi caso particular, donde vivo, en Otávalo, Ecuador, dice, no sé si será bien, está bien escrito, Otávalo, Ecuador, dice, el costo de la base de agua potable en las redes residenciales 20 metros cúbicos es de 4.8 dólares. No sé si está refiriéndose al agua ya reutilizada o el agua potable. Pero acá lo interesante es que también comentó ahí David, sí, el tema económico también tiene que ver, aparte del tema de la idiosincrasia, el tema social que estábamos comentando. Nosotros tenemos un problema, y si alguien quiere compartir, y bueno, también David, ya que está, hay zonas costeras, en caso en el Perú, que ahorita están haciéndose todo, bueno, antes de la pandemia había todo un boom inmobiliario, ¿no? De casas de playa. Entonces, todas esas casas de playa, lamentablemente, la empresa inmobiliaria, lo que hacía es, te vende el departamento, la casa, todo bonito, pero no te ofrecía los servicios como tal. ¿Qué hablamos? Servicio de agua potable y agua residual. Algunas empresas ya han tomado conciencia de ello, porque el mismo usuario va a reclamar. ¿De qué me vale que yo tenga una casa tan bonita, tan costosa, si no tengo una buena fuente de agua potable y agua residual? Entonces, los mismos clientes, eso también es el factor diferencial, ojo, ¿eh? Entonces, hay empresas ya como los portales acá, que ya están construyendo sus propias plantas de aguas residuales. Nosotros hemos estado administrando, bueno, apoyando con el acompañamiento de supervisión de una planta que estaba acá al sur de Lima. Y están usando, por ejemplo, tecnología MBR, ¿no? Reactores biomembrana, para tratar el agua de estos condominios, estas casas, para reutilizarlo, tanto para áreas verdes como también para alimentar una laguna artificial. ¿Ok? Entonces, ya está, hay empresas privadas que están tomando conciencia de ello. Ahora, en el tema ya de lo que tú mencionabas, ¿no? Si es costoso o no, nosotros tuvimos también la experiencia, también como les dije hace 2 años, de tratar agua residual con tecnología convencional, sistemas biológicos, zanja de oxidación, desinfección y simplemente un clarificador. Y eso lo bombeamos para sus sistemas de riego. ¿Y sabes cuánto le vendíamos nosotros ahí? Por ejemplo, le vendíamos $1 el metro cúbico. ¿Ya? A estos soberaneantes, a estos condominios. Pero ellos preferían, como te estaba mencionando, comprarle acá decimos al cisternero o aguatero, que traía agua de un pozo, a $2. Un poco menos de $2. Pero preferían comprarles porque en su cabeza está que esa es agua de mejor calidad. Y ahí está el coste económico frente a la conciencia ambiental. Preferían pagar un dólar más por el miedo ese. O sea, el miedo se monetiza en $1 más. Ese es el concepto. Claro, y en época de verano, imagínate, si el consumo era, o sea, que es más alto, obviamente el consumo mensual de metros cúbicos era muy alto, y le explicábamos, pero como te digo, o sea, no sé, yo creo que ahí también había un negociado turbio entre los administradores, porque preferían pues comprar esta agua, porque les darían obviamente su comisión, me imagino, ¿no? Porque no puedo entender, o sea, hay un tema social, sí, hay que educarlos, está bien, pero de ahí lo educas, los concientizas, y aún así no acepta, ya qué puedes pensar, pues ya hay un tema ya algo más, ¿no? Todo diferente. Pero es eso, o sea, de todas maneras, yo creo que, bueno, esta pandemia un poco ha digamos, obstaculizado un poco este crecimiento, digamos, de saneamiento en estas zonas costeras, zona de playa sobre todo, pero yo creo que sí, ya se va a tomar más conciencia
de que tenemos que reutilizar el agua. Acá hay muchas ciudades y distritos del país, Miraflores, San Isidro, La Molina, por ejemplo, Surco, que son distritos un poco, se puede decir, entre clase A, B, que ya están implementando plantas de aguas residuales para tratar, reutilizarlas para áreas verdes. Pero la idea es que la mayoría de estas ciudades, o digamos, estos distritos ya se copien ese modelo. Entonces, poco a poco estamos avanzando. ¿Tenemos que avanzar más? Sí. Pero no sé, si hay otras experiencias de otros países, por favor, pueden darlos y en todo caso les invitamos, no sé si le puedes acceder el micro a las personas que quieran preguntar o comentar, ya que Sí, tenemos... el micro está activado por si pueden hacer sus desean preguntas, realizar señores. alguna consulta. Tenemos... Sí, por el momento tenemos algunos otros acá en el chat. No sé cómo está el ingeniero David de tiempo. Sabemos que es tarde en España. Si puede enviar las respuestas después. Sí, no, pero puedo contestar a unas preguntas más y ya lo terminamos. Pero sí que puedo contestar alguna pregunta más y ya dejamos el tema para el Congreso también, para invitar a los participantes, a los oyentes que están ahí escuchándonos, para que participen en el Congreso de septiembre. Pero sí, vamos a contestar 3 preguntas más para finalizar ya. Vamos. Ya, okay. Acá tenemos, dicen, ¿para qué fecha aproximadamente se estima tener la lista de legislación de calidad del agua potable para la Unión Europea? Y si actualmente se puede revisar la propuesta que se tiene esa legislación hasta el momento. Pues la legislación ya está aprobada, o sea, la legislación en Europa ya está aprobada y diferentes normas del derecho ambiental a nivel europeo, a nivel del conjunto de Estados miembros, y ya está aprobada, pero dan 3 años hasta que se tenga que cumplir. Pero vamos, si pueden mirarlo, estoy aquí viendo, sería, bueno, lo copio y pego, el reglamento... y pego en el chat para que los puedan echar un vistazo. Sería el reglamento de la Unión Europea con los diferentes parámetros, con las diferentes calidades de agua que establece y sobre todo están en los anexos, al final en los anexos es donde se encuentran esas calidades para que puedan comparar y para que puedan ver cómo es la legislación en la Unión Europea para que tengan una idea. Ok, genial. Por acá hay otra consulta. Por acá nos saluda, dice Humberto Catacora. Bienvenido, ingeniero. Un placer tenerlo acá en la sala, un estimado ingeniero que de verdad siempre nos apoya, siempre también de la mano ha participado con nosotros. Nos hace una consulta. Dice, buenas tardes, David. Felicitaciones por tu exposición. Uno de los puntos, la técnica de recarga de acuíferos por inyección directa de una zona que tenga alto estrés hídrico. Por favor, algún comentario al respecto, si hay algún caso de éxito. Gracias. Muchas gracias, Humberto, por tus palabras. Bueno, la recarga directa por inyección directa de acuíferos es una técnica que se está llevando a cabo. Ahora mismo no creo que conozco, hay una zona en Cataluña, en el norte de España, que sí que realiza esta técnica. El consorcio de la Costa Brava me parece que estoy hablando de memoria, no estoy seguro, pero creo que sí. Pero de todas formas, seguro que si se busca en internet, o bueno, yo puedo buscar en algún artículo que tenga por ahí, que sí que hay bastantes procesos de esta técnica. De hecho, hay un congreso, me parece recordar, un congreso científico sobre esto, sobre recarga directa de acuíferos, y creo que es una muy interesante técnica, ¿no? Porque al final se utilizan los pozos que se bombea agua subterránea, pues se utilizan esos mismos pozos para inyectar directamente al acuífero el agua regenerada y evitar que tenga que percolar lentamente en el acuífero. Así que es una técnica bastante interesante y que creo que sí que puede dar muchos frutos debido a que se mantiene en el acuífero, no hay pérdidas por evaporación, se va procediendo ese proceso de autodepuración, como comentaba anteriormente, y luego se puede extraer de nuevo ese acuífero una vez que ha pasado el tiempo y tenemos siempre ahí un embalse subterráneo, un depósito que va a ser muy fiable a la hora porque nosotros sabemos la calidad del agua con la que metemos y va a ser muy fiable a la hora de extraer ese agua después. Genial. Por acá, última consulta, nos dicen,
Es válido reusar un efluente en regado de maíz proveniente de plantas de ordeños que contienen estiércol y leche que se reusa como abono líquido. Una pregunta con muchos factores, ¿no? Bueno, todo es válido y todo no es válido en función de la calidad del agua. Para el riego de maíz, pues el riego de maíz, el maíz es una especie que requiere bastante agua, por tanto, habrá que ver con qué calidad procede de esas plantas de ordeño, y si contiene estiércol, pues habrá que primero que depurar, siempre como hemos comentado anteriormente. La verdadera reutilización es siempre con el paso previo de la depuración, de la tratamiento de agua residual, y luego añadiendo un tratamiento adicional para poder depurar de manera segura. Si no, estaríamos haciendo una reutilización directa que conlleva una serie de riesgos para la contaminación de los cultivos o para la posible contaminación de esos cultivos. Así que habría que ver cuál es el caso que nos comenta el compañero, pero por supuesto que todo es válido y todo se puede estudiar siempre y cuando tengamos unos parámetros y unos datos para poder estudiarlo. Pero siempre poniendo el foco en que la reutilización se realiza después de un tratamiento de aguas residuales. Muy bien. Genial, genial. Bueno, por el momento no hay más consultas, solo felicitaciones, agradecimientos, gracias David, gracias Trea. Si puede encontrar tu tesis en línea, si aún está disponible. Sí, felicidades, felicidades. ¿Quieren revisar la tesis? Ahí está en su link. Y el video también que ha mostrado, creo que también ya indicó, el video está en YouTube, ustedes lo pueden encontrar también. Sí, y en la presentación también se puede encontrar. Ya. Un momento que paso el link si quieren de la tesis. ¿Cómo se llama? En el chat, que pueda compartirlo ahí en todo caso para... Sí, acá copié el link que envió. De igual manera se los puedo compartir, me pueden escribir, lo que quieran verlo se los daré directamente. Me uno al saludo, Ixen, a nuestro amigo Humberto. No sé, se ha perdido por un buen tiempo, así que lo saludamos, Humberto Catacora. Esperamos que siga participando en nuestras actividades. Ya también lo vamos a invitar que participe del Congreso. Humberto él trabaja en la gerencia de control de calidad de la empresa Bacus InBev acá en el Perú, así que ya con él hemos trabajado mucho tiempo y él también ha sido testigo de todo el desarrollo que ha tenido Bacus en cuanto al tratamiento del reuso de las aguas residuales, en este caso industriales, ¿no? En una empresa cervecera. Así que también esperamos ir contando con su colaboración y bueno, a todos ustedes, en todo caso, a todos los participantes. Como dijo Ixen, estamos en una fecha festiva. Mira, tenemos más de 70 asistentes a la sala. Muchas gracias más bien a todos ustedes. Y bueno, reiterando a David Salacaín, él entonces nos apoya y va a seguir colaborando con nosotros en todas las actividades que tenemos en común para poder desarrollar estos temas de interés para los estudiantes y profesionales de muchos países que nos acompañan el día de hoy. Así que, no sé, si tienes algunas palabras, sí, no sé, para que puedan cerrar la sala, porque como diga ya... Sí, claro. De antemano también agradecer a David por siempre muy atento, muy colaborador, la verdad que sí. A mí me gusta trabajar con personas así, la verdad. Y agradecida con él, con el ingeniero, con todo el equipo que estamos organizando. Y bueno, les recuerdo que esto no es un punto final y no es la última conferencia. Vienen jueves de conferencia todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre hasta llegar a nuestro congreso. La idea es que esta información pueda llegar a muchas personas que quieran capacitarse en esta área. Aunque no lo crean, hay personas que no conocen nada de esta tecnología y se identificarán si en algún momento algún ingeniero están tratando una conversación relevante a esto y ustedes dicen, no, y les dicen, no sé, yo no sabía que eso existía, no sabía que se trataban las aguas. Hay muchas personas que en realidad todavía no están enteradas al tanto, pero también hay muchas que están buscando capacitarse constantemente. Ok, así que la invitación es a partir de todos los próximos jueves vamos a estar conectados acá, trayendo expositores, tanto de acá de Perú, de Colombia, viene México, Honduras, Guatemala, tenemos de todos los países, así que están todos invitados y la idea es que todos también puedan participar al Congreso. Recuerden que también, como les recuerdo, nosotros premiamos su fidelidad por siempre participar en las preconferencias. Comuníquense conmigo para ya yo tener los
en la lista. Acá yo estuve viendo la lista y veo que hay muchos que ya han participado en la mayoría de nuestras preconferencias y están acumulando todas sus asistencias para estar en primera fila al momento del Congreso. Y bueno, yo solamente agradecer una vez más, me despido con esto. El día de mañana, quienes estén interesados, tendremos un curso introductorio de nuestro próximo curso, Evaluación de Efluentes mediante la coagulación y la floculación. Quienes estén interesados en saber de qué va a tratar, participen mañana, tendremos sorpresas, vamos a tener también sorteos de medias becas para todos aquellos interesados. Sería todo por el momento. Antes que, sí, invitamos a David para que cierre también la presentación de hoy día de parte de él. Y antes también, antes que me olvide también, dentro del ciclo de conferencias que estás organizando, también vamos a sumar a partir del mes de agosto un ciclo de conferencias también con estudiantes que van a desarrollar temas dirigidos a los propios estudiantes. O sea, nuestro grupo de pasantes va a liderar un grupo, digamos, de temas que van a estar enfocados, obviamente, para los estudiantes que quieren participar en nuestro congreso. No se olviden que el congreso es abierto, pueden participar profesionales, estudiantes. Obviamente, queremos que haya una identificación de parte del estudiante y justamente nuestros jóvenes líderes, que son el grupo de pasantes, van a hacer estas actividades, complementando con los especialistas que nos están acompañando. Eso que realmente quería recordarles, hacerles invitación para el curso introductorio el día de mañana. No sé, David, ¿tienes una palabra de cierre de tu parte, por favor? Sí. Bueno, quería agradecer en primer lugar a los invitados, a los organizadores, a Citrea, a Rubén, a Ibsen, por las palabras que me han dedicado y por haberme invitado hasta participar en estas conferencias, al Congreso, que estaré muy encantado de participar. Y también agradecer a todos los participantes por sus buenas palabras que me han dedicado y por su interés que han mostrado en esta charla. Y bueno, ahí tienen dejado mi perfil en LinkedIn, mi correo, por si tienen alguna duda y para que cualquier cosa que quieran contactarme, pues ahí estoy disponible. Así que nada, sin más, me despido hasta la próxima y nos vemos en el Congreso, que espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poco más sobre el tema de reutilización de aguas. Así que nada, ha sido un placer y hasta la próxima. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, David. Y para aquellas personas que me están consultando mediante el chat para el link de inscripción de mañana, pueden visitar nuestra página de Facebook en Citrea. Allí está la publicidad con el flyer del curso del día de mañana. Es un link de inscripción, deben realizar todos los pasos para participar y también una vez lo realicen, se inscriben en el link de registro que está ahí en la página. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Nos vemos el próximo jueves y los que vayan a participar nos vemos mañana a las 8 de la noche. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. Entonces yo me despido como siempre con la buena vibra.